Amigos, muy buenos días. Estamos aquí con ustedes en nuestro programa de la Divina Voluntad y como de costumbre acompañados por Ceci. Gracias, Ceci, muy doctor, buenos días, por ¿cómo invitarme a estás? su programa. Gracias. Bien. Bueno, pues tenemos un tema que nos ha sugerido aquí Cecilia, que es un tema interesante, que es el cielo, el purgatorio y el infierno a la vista de la Divina Voluntad, ¿no? Dice el doctor que es un tema muy fácil, pero pues siempre dice que es fácil, pero yo creo que es muy difícil. Bueno, vamos a ver por qué es difícil y por qué es fácil. Doctor, a mí yo tengo muchas dudas y sobre todo yo veo que las personas, cuando se les habla de esas tres realidades, muchas de ellas niegan estas tres realidades. Así es. Una gran cantidad de católicos no creen en el purgatorio, ¿ok? Muchos tampoco creen en el infierno, porque piensan que todos entraremos al cielo, porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que todos nos lo perdonan. Por otra parte, tenemos un gran número de cristianos, de hermanos separados, que en estas tres realidades para ellos no existe ni el purgatorio, para nada, o sea, es una realidad inexistente, inventada por los católicos. Y además, en ella, para ellos, Cristo ya lavó todos nuestros pecados, su sangre alcanza para todos, lo cual es verdad, ¿verdad? Pero no. Así es. Y que el pecado, pues Él ya purificó por todos nosotros y por tanto, pues no existe esta realidad. Entonces, a mí, en mi parecer, es, lo que son los novísimos, el infierno, el cielo y el purgatorio, son poco conocidos porque la Iglesia, a pesar de que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de estas tres realidades, el mundo se ha encargado como de opacar estas realidades. Entonces, en el caso del cielo, piensa que todo el mundo va al cielo, y yo, en lo personal, no creo que todo el mundo vaya directo al cielo. Tenemos muchos pecados que purificar, somos muy imperfectos, y volvernos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? De un golpe, pues no está sencillito. Entonces, yo en lo personal no pienso que vayamos al cielo, que muchas personas, vamos a ponerlo así, de entrada, se mueran y se vayan directo al cielo. Se me hace que deben ser muy contados, muy contados, amén de los casos que puede ser la Virgen María, que pues obviamente al ser Inmaculada Concepción pues no tuvo ningún pecado y su entrada al cielo es triunfal, ¿verdad? En el caso de los santos, pues no todos los santos son proclamados de manera inmediata, sino que son proclamados tiempos después, sucesivamente, ¿sí? Y por tanto, su entrada al cielo, aunque Dios le valga la palabra de las llaves que le entregó a Pedro, muchos santos se proclaman 500 años después, 1000 años después, o años después, cualesquiera, ¿verdad? Entonces, un poquito eso con respecto al cielo, me doy cuenta que, pues, que no es tan fácil entrar, aun cuando yo haya vivido la divina voluntad, la haya descubierto, pues no la descubrí en el primer año de nacida, la descubrí ya bastante viejita, ya mejor ni decimos la edad. Dice mejor Ahí lo guardamos, pero lo que sí es una realidad es que toda la vida pasada pues tiene que ser purificada. Bueno. Entonces, esa es mi teoría, o sea, para ir al cielo en la divina voluntad, ¿qué tenemos que hacer, doctor? Una vez que la conozco, ya purifiqué todo lo anterior, ¿cómo qué pasa? Por eso, pero pones una realidad, o sea, muy actual, que es la no creer en estas etapas, ¿no? El cielo, bueno, creo que todavía muchos creemos en el cielo. En el infierno ya desgraciadamente se ha perdido esa imagen. Y mucha gente ni cree en el diablo. Así es, y a mí me lo han dicho personas incluso consagradas, que eso es totalmente inexistente, que el demonio no existe como tal, sí, y que el infierno no existe. Así que bueno, eso ya no es nada más entre los seglares, sino aún dentro de la misma iglesia, ¿no? Sí. Otras personas tienen la idea de que Dios es tan misericordioso y tan grande que el infierno va a dejar de existir algún día, o sea, Dios perdonará a todos. Y bueno, ese es como el contexto general. Ahora, me interesa mucho ese punto de los hermanos separados, porque ellos tienen la idea de que Jesús, o sea, por ser quien es, por la calidad, por la altura, por la dignidad de su persona, todo el sufrimiento de Él alcanza para todos. Sí. Y que no hay absolutamente nada que pueda impedir que una persona se salve, a menos
de que rechace su intercesión o su perdón, ¿no? Sí. Yo creo que aquí necesitamos entender y empezar a partir de este tema, Sí. pero sabiendo quién es Dios. Sí, que, O que sea, que es algo muy importante. Si no tengo la idea exacta de quién es Dios, definitivamente esto nos va a quedar totalmente entre nubes y no vamos a poder aterrizarlo. Dios lo definimos como acto único, o sea, un acto que está siempre en acto, que no hay potencia en él, potencia en el sentido de que Él es acto puro, todo Él está en acto, por lo tanto es inmutable. No sé si esto se entiende. Sí, o sea, es decir, no sufre cambio alguno. Así es, no sufre cambio. Es perfección. Punto. Así es. No puede moverse hacia ningún lado porque ya es perfección. Y si se mueve, pues el movimiento es cambio y por lo tanto sería imperfecto. Nosotros sí tenemos movimiento. Así es. Somos ese paso de la potencia del acto continuo, ¿no? Así es. De lo que no somos a lo que somos. A lo que somos. Entonces, Dios no puede cambiar. Y si no puede cambiar, no puede arrepentirse. No puede enojarse. No puede contentarse. Porque esos son cambios. Aunque para explicarnos y para darnos a entender todos los diferentes sucesos de la historia y cómo responde Dios, se nos ha dicho que Dios se enoja, que Dios se contenta, que Dios se arrepiente. Esto, se arrepiente, Nínive se arrepintió, en fin. Qué bueno. En definitiva, no es así, no es tan sencillo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dios es un todo, es la verdad completa, es toda la perfección y imaginémoslo como un sol. Dios es un sol y tiene infinidad de rayos. Cada rayo es un atributo de Él. Y la criatura, o sea, nosotros tenemos la capacidad de irnos colocando en diferentes rayos o en diferentes atributos. Por lo tanto, yo decido en qué atributo me coloco. Me coloco en el atributo del amor. Dios me ama infinitamente, Dios se está dando continuamente a mí. Me coloco en el atributo de la bondad, de la misericordia. Dios es bondadoso y misericordioso conmigo. Pero si me salgo, entonces me coloco en el atributo de la justicia. Y la justicia no necesariamente es castigo, porque siempre lo hemos interpretado como castigo. La justicia divina es darle a cada quien lo que merece, lo que corresponde y lo que quiere. Yo quiero estar alejado de Dios, la justicia de Dios me deja aislado de Él. Yo quiero estar junto con Dios, me entrego a Dios, la justicia divina me toma y me da lo que yo quiero y lo que merezco, de acuerdo a mis actos. Entonces, teniendo esta idea de un Dios inmutable y de un Dios que está todo en acto, quiere decir que el amor está en acto, la justicia está en acto, la misericordia está en acto, la bondad está en acto. La belleza está en acto. Todo. Entonces, yo no puedo pensar que Dios cambie. El que cambia es el ser humano. Y cambia de acuerdo al lugar donde se coloca. ¿Sí? Sí. Bueno. O sea, se coloca porque Él quiere. Claro, o sea, Él se ubica dentro de la gama inmensa de atributos, de Dios, se coloca donde se siente más cómodo, más identificado, vamos a decirlo así. Por eso es que nos dieron una voluntad libre. Y eso de voluntad libre también lo hemos interpretado mal, porque pensamos que somos libres en el sentido de que yo puedo decidir mi destino, puedo decidir dónde me coloco, pero todavía tengo ideas, no sé cómo nombrarlas, de que se pueden apoderar de mi voluntad. ¿Sí se entiende? Sí, sí. O sea, hay posesión de mi voluntad. ¿Y eso no es posible? Definitivamente no, porque Dios nos dio una voluntad libre, que ni siquiera Él la puede sojuzgar. Y son palabras mayores. Claro. Lo que hay es entrega.
O sea, tú le entregas... La persona le se entregas va acercando, Sí. se va asomando poco a poco hacia donde quiere. Me asomo hacia Dios, me acerco a Dios, voy cada vez entregándome más. Llega el momento en que me puede poseer, pero Sí. es mi propia libertad la que me hace estar con Él. Me puedo entregar al enemigo. Me voy acercando con mis actos, con mi forma de ser, y cada vez voy más, hasta que el enemigo se apodera de mí, no por la fuerza, sino porque yo decidí entregarme a Él. No estoy diciendo que no existan a veces ataques del demonio, porque esto se malinterpreta. O sea, existen vejaciones, existen tentaciones, existen muchas cosas. Obsesiones. Obsesiones. La obsesión más común que todo mundo creo que la ha tenido o la ha sufrido son los celos. Qué horrible. Son ideas obsesivas Sí. que hacen un verdadero infierno a la persona, ¿no? Bueno, entonces teniendo esto en mente, una voluntad libre nuestra, con un Dios infinito en que es totalmente abierto y está dándose todo, y que yo decido en dónde me pongo. Ahora vamos a situar estas tres realidades: cielo, infierno, purgatorio. Empezaremos por el cielo, que es el más Suavecito. sencillo, el más suavecito. Y el gozoso. ¿Qué es el cielo? O sea, ¿qué es el cielo? Pues el catecismo nos dice que es un lugar de felicidad que nunca se acaba. Sí, pero ¿qué es? Es un lugar donde está Dios y donde estaremos. Y Perdón, tendremos pero lo Dios que- está en cualquier lugar. Por eso, pero es un lugar donde especialmente. Aquí Dios también está, en la tierra. El catecismo del padre Ripalda, ¿te acuerdas? Sí, ¿Dónde está Dios? en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En todo lugar. Entonces todo es cielo. Todo es cielo. No es la presencia de Dios. Una pregunta. A ver. ¿En el infierno estará Dios? Si quiere puede estar ahí. Espérame. ¿En el infierno estará Dios? No, Por supuesto que sí. yo digo que no. ¿Quién lo creó? ¿El infierno lo creó Dios? Claro. ¿O se creó por la negación del enemigo? Pero ¿quién es? el Es que causa está? indirecta. Causa indirecta. ¿Y quién lo mantiene? Pues Dios, porque como causa indirecta lo mantiene. ¿Y dónde está el infierno? No sé. Dicen que está abajo. ¿Fuera de Dios? Sí, está fuera de Dios. Por supuesto que no. ¿Está dentro de Dios? Claro, si Dios es infinito, Sí. no puede haber nada fuera de Dios. Porque si hubiera un lugar, el que sea lo mínimo, un lugar fuera de Dios, Dios ya no sería infinito. Y ya no sería perfecto. Y ya no Porque sería ya no tenía perfecto. dominio sobre una realidad que, pues, que él tendría que tener dominio. Claro. ¿Por qué? Porque es Dios. Y se le quitaría su infinitud. Entonces, si existe el cielo, el infierno y el purgatorio es porque Dios lo sostiene. Y Es Dios una manera de hablar, ¿eh? Y Dios lo contiene. ¿Ok? Dios lo contiene y Dios lo sostiene. ¿Sí? Bueno. Entonces, el cielo no es la presencia de Dios. Porque hay una presencia de Dios por naturaleza, por creación, que eso es en donde está en todo lugar. Pero hay una presencia de Dios por ¿cómo diríamos? Por vida, por vivencia de Dios. Ese es el cielo. Esa era la visión beatífica. Lo que Es la Iglesia nos visión enseña, la visión beatífica. que es la unión de la voluntad humana con la voluntad divina. En la medida que tu voluntad se va uniendo a la voluntad de Dios, que la va aceptando, en ese momento la voluntad humana empieza a unificarse con la voluntad divina, y si se unifica mi voluntad, se unifican mis pensamientos. Si se unifican mis pensamientos, se unifican mis sentimientos. Interesantísimo. Y, o sea, me voy, en la medida que mi voluntad se va acercando, es en la medida en la que voy teniendo más Dios en mí. Llegará el momento, como dice Benedicto XVI, en que esta voluntad divina pase a ser mi propia voluntad, y entonces ese es el cielo, porque es la presencia de Dios vivida dentro de la criatura. Por eso el reino de la divina voluntad es prácticamente una antesala del cielo. O sea, viviríamos en el cielo en la tierra. Es el cielo, En la tierra. es el cielo.
Pero ¿qué diferencia habría? O sea, la pregunta, perdón, la pregunta es, estoy en la tierra, Sí. ya vivo el reino de la divina voluntad. Así es. ¿Qué diferencia hay entre vivir en la tierra, el reino de la divina voluntad, y el cielo? ¿O ya no va a haber diferencia? Volvemos otra vez a la misma pregunta que hacía yo, ¿dónde está el cielo? Pues ya no hay ¿En dónde diferencia. está Dios? Sí. Donde está la divina voluntad y donde está Dios, ahí está el cielo. Entonces ya no hay distinción entre el cielo y la tierra. Claro que no. Hay diferencias cualitativas. ¿Cómo? 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 ¿Cuáles O sea, cualitativas? ¿Cuáles son las diferencias cualitativas? Por ejemplo, en el cielo, o sea, una vez dejada la carne, Sí. en ese momento el cielo lo vamos a vivir y lo vamos a sentir, sensible. Aquí en la tierra, ¿cómo vamos a vivir el cielo? Unificando tu voluntad con la voluntad divina. Y si la unificas y adquieres la voluntad divina como propia, en ese momento tienes los pensamientos de Dios como propios, Wow. los sentimientos de Dios como propios, toda la capacidad que Dios tiene, todos los atributos de Dios como propios. No por ti, sino por la divina voluntad que está actuando en ti. En ese momento, tu vivir va a ser un vivir totalmente de cielo. No hay diferencia con la vida entre un bienaventurado o alguien aquí, un bienaventurado. En la tierra. En la tierra. La única diferencia es que aquí todavía no es sensible a los sentidos. En el cielo ya lo vamos a percibir. Sí, lo vas a comprender de un golpe. Así es. O sea, todos tus sentidos, aunque no tengas todavía el cuerpo, lo van a percibir con claridad. Así es, totalmente. Aquí no, aquí tienes la barrera de los sentidos. Exacto. Así le hablaría, diríamos que nuestros Así sentidos es. son incapaces Pero de ver esa realidad. Pero en el interior estás en el cielo. Sí. En el interior estás en el cielo. O sea que Matrix. Bueno. Matrix 5. Ya no. O sea, sí, o sea, si yo ya en mi interior vivo en el cielo, El cielo vive en ti. si el cielo vive en mí, ya no necesito ni comer. Bueno, podríamos llegar a ese punto si Dios lo quiere. Por ejemplo, Luisa, y ha habido otros santos Bueno, que que lo tienen han hecho, ineria. en que no comen, que se alimentan únicamente de la Eucaristía. Y eso no es problema. Para Dios no es problema. No, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. O sea, si entendemos que el cielo es Dios, entonces donde quiera que está Dios, está el cielo. Dios no es una entidad que podamos definir y decir, ahí está Dios. Porque en el momento que lo pudiéramos definir así, en ese momento Dios pierde su infinitud. Claro, su calidad de Dios. Así es. Claro. Entonces Dios no lo podemos ubicar en un lugar. Dios es. Y entonces ahí la muerte de la divina voluntad, ¿qué pasa? Espérame. Entonces, el cielo es la vivencia de Dios, la experiencia de Dios en el interior y la unificación de voluntad, de inteligencia, de sentimiento, de todo lo que Dios es en la criatura. Y sobre todo de obras, de obras. Se me antoja bastante. Se te antoja, ¿qué obra se te antoja? Uy, quisiera hacer muchísimas cosas. La verdad, yo tengo mucho anhelo de hacer muchas cosas. Sí, pero esa es tu voluntad. Sí, lo que Dios quiera hago. Y esa voluntad tuya que quiere hacer muchas cosas es lo que te separa del vivir en la divina voluntad. Claro, porque es tu propia voluntad. Ujú. Entonces, en el momento que ya usas tu propia voluntad, ya te esclavizas a ti mismo. Y el chiste es desapego hasta de tu propia voluntad. Así es. El Evangelio de hoy, para Sí. tomar una... ¿Cuál fue el Evangelio de hoy? Los discípulos de Emaús. de Emaús. Qué cosa tan rara, discípulos. No era cualquier persona, eran discípulos. Ahora gente que había visto de cerca a Jesús, que lo había oído sus oído, enseñanzas y que las había- trataba de seguir. Que había convivido con Jesús, que estaba totalmente puesto con Jesús. Muere Jesús y ¿qué pasa? Pues ya como ¿Cuál que es no- el diálogo que hay entre ellos? Cleofás y el otro que nunca supimos cuál es Sí, su nombre. pero bueno, ¿cuál es el diálogo entre ellos y ese personaje que se aparece? Ellos están platicando de cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué pena que todo terminó de esa forma. Así es. Llega Jesús y ¿qué pasa? Entonces Jesús, al ver de qué están platicando, les pregunta, y entonces dice, ¿qué no sabes
Primera ¿no? cosa interesante, no lo reconoce. No saben quién es. Ajá. ¿Que Jesús se habrá cambiado su cara? Yo creo que la realidad gloriosa produce un efecto de visual distinto. Esa es mi teoría, pero Bueno, es una teoría. esa es tu teoría. Y en todas las apariciones pasa lo mismo. No lo reconocen, ¿eh? María Magdalena no lo reconoce. Los apóstoles tampoco cuando lo reconocen, cuando en entra el incluso barco, en el barco no lo reconocen. si eres tú, si realmente eres tú, hazme ir a ti. No, Pero eso pero fue está antes, vivo, perdón. está vivo. Pero ya resucitado, todas no las lo- apariciones nunca lo reconocen. Así es. Estaban hasta dudosos. Hace poquito, estaban hasta dudosos. ¿Por qué dudan? Les distráiganme de comer. Así ¿Por qué es. dudan? ¿Por qué están temerosos? Que soy yo, soy yo. Bueno. Meten las manos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿habrá cambiado? Yo creo que sí. Yo creo que no. Lo que cambió fue una realidad interna en ellos. Para ellos Jesús estaba muerto. Entonces no podían comprender lo que estaban viendo. Lo que estaban viendo no era acorde con su interior. Estaban embotados. Así es. Su fe se había quebrado. Su fe se había desmoronado y ese desmoronamiento de su fe les impide reconocer al Jesús que está enfrente de ellos. Primera cosa. Sí. Entonces empiezan a platicarle y ¿qué le dicen? Bueno, ¿cuándo? En Emaús. En Emaús. En Emaús ya le empiezan a contar lo que ha sucedido con Jesús. Primero, ¿no? Pero que tú ¿qué no es lo sabes. primero que le dicen? Pensábamos que Él era el libertador de Israel. Una idea totalmente distorsionada. Sí. Pensábamos, o sea, anterior, ese pensamiento ya se destruyó, no tengo fe en mi interior. No tengo fe en lo que Él dijo que iba a resucitar. Y eso que había estado bastante cerca. Así es. De ellos. Entonces pensábamos, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, que iba a ser el libertador de Israel. Lo pensaban como un rey material, no como un rey espiritual. Un rey material que había hecho prodigios, igual que los profetas, que habían hecho muchas cosas, pero que lo pensaban y lo ubicaban como un rey totalmente material. ¿Qué es lo que pasaba? Que su voluntad, su inteligencia y su memoria estaban disociados de la fe y estaban disociados de su Jesús. ¿Sí? Y eso no les permite reconocerlo. Ahora vámonos a este tema. ¿Qué pasa cuando... Era el mismo, pero no lo reconocen porque ellos tienen quebrada la fe. Así es. Entonces no pueden ubicar que el mismo que se murió está vivo. Así es. ¿Qué pasa cuando yo te estoy diciendo que el cielo lo podemos vivir aquí? Que no tengo la fe, te quiebra Estoy totalmente porque tenemos una idea equivocada de un cielo allá arriba. Y Sí. creo Sí, que sí. es allá arriba. Sí, es allá arriba. Entonces, Creemos que es allá arriba. el cielo allá arriba, con determinadas actitudes, determinadas prerrogativas, que son totalmente diferentes de lo que es una realidad. La realidad es la vida divina en la criatura. Y yo pregunto, ¿Jesús habrá estado separado del cielo? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es el cielo. Él es del cielo. Y está en Él la segunda persona de la Trinidad. Y si está la segunda persona, está la primera y está la tercera. Así es. Por lo tanto, el cielo está en Él. Y él es el Entonces, ¿dónde estaba el cielo? cielo. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Jesús no vivía el cielo, por favor, claro que lo llevaba con Él. Él era el cielo. E incluso nos hablan de que una vez muertos, primero pasaremos al cielo de su humanidad, donde hay muchas moradas, y cuando estemos totalmente ya que lo hayamos conocido, pasaremos al cielo de la divinidad. O sea que es un proceso, el cielo. Es un proceso. No es un proceso de golpe, que ya llegamos al cielo. Es un proceso de conocimiento, es un proceso de vivencia Interesantísimo. y es un proceso sobre todo de vivencia. Que ese es el punto de la vida en la divina voluntad. La divina voluntad empieza por la fe. Si no tenemos fe, definitivamente la divina voluntad no tiene nada Sí. que ver. ¿En qué momento esa divina voluntad empieza a ser vida mía? En el momento en que la fe empieza a desaparecer
y le empieza a dar paso a una vivencia, a una experiencia ya de Jesús, Sí. una experiencia de Dios en la criatura, donde la fe ya no tiene nada que hacer, porque ya lo tenemos, ya lo experimentamos. Ya no existe fe, porque ya es una, o sea, lo experimentas todos los días, Así es. es como comer, ¿no? O sea, sobre la comida no tienes fe, te la comes, punto. Así es. Y el catecismo nos habla de que en el cielo se perderá la fe y la esperanza. Y lo único que quedará es Es el la amor. caridad. Wow. En el momento que tengas a este Dios, a esta divina voluntad en ti, en ese momento la fe y la esperanza prácticamente ya no tienen nada que hacer, porque ya estás viviendo el amor, que el amor es la unión con Dios, la unión total con Dios. Entonces la nueva Jerusalén celestial que baja en su reino Ujú. es el cielo también. La Jerusalén celestial que baja a la tierra es el reino de la divina La voluntad. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Para qué necesita existir la tierra una vez que ya existe el reino de la divina voluntad? Nunca hay que recordar que somos seres con materia y con espíritu. Sí. No somos seres espirituales nada más. Como un castigo o como consecuencia del pecado original, el cuerpo se tendrá que morir. El cuerpo tendrá que quedar en la tierra, pero con la promesa de que resucitará. Y si es materia, ahora, ¿en dónde va a estar? Tiene que estar abajo, en la tierra. En la materia. Sí, pues donde está lo material. Y lo Jesús, material está en la Jesús tierra. dice, no volveré a probar del fruto de la vid. Hasta que, ¿Te acuerdas? Sí, hasta que regrese. ¿En dónde? En mi reino. En su reino. En su reino. Entonces, Entonces, quiere decir que de alguna manera, todo lo creado, de alguna manera será como el sostén de todo lo que es materia que somos nosotros. Somos materia con espíritu. El espíritu tiene la capacidad de unirse con Dios dentro de sí mismo, o Dios tiene la capacidad de ponerse dentro de la criatura para vivir unidos en todo, no limitados ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por las cosas circunstancias materiales, personales. sino que quedaremos libres totalmente. Entonces ya nadie se va a querer casar, doctor. ¿Para qué? Bueno, pues eso lo dice Jesús, ¿no? ¿Cómo para qué? O sea, se equivocan porque están pensando en el cielo como una realidad de vivencia en la tierra ahorita. En el cielo no tomarán mujer, no tomarán ¿No? O sea, marido. todos como ángeles. Todos serán como ángeles, ¿sí? Qué bueno, doctor. Porque si ya no nos tocó esposo aquí, sería muy gacho que allá no tuviéramos. No, bueno, entonces el cielo es la vivencia de Dios. Y ese cielo se puede ahora adquirir ya desde aquí en plenitud de totalidad de unión de Dios con la criatura. No será en plenitud de visual, de sensible, pero será en plenitud de vivencia. Y de presencia. De presencia. Sí, o sea que tendremos la presencia de Dios en nuestra vida de una manera excepcional. Así es. Entonces, ¿el cielo se puede vivir desde aquí? Sí. ¿El cielo qué es el cielo? El cielo es el vivir en Dios. El que Dios viva a la criatura y la criatura experimente a Dios. Y por último, yo diría que necesitamos entender que si San Pablo tiene razón, si tiene razón, en todo lo creado están los atributos de Dios. ¿Para quién? Para Jesús primero y después para nosotros. Por eso, para ti. Claro, para nosotros. Ti. ¿Y cuándo vas a poder entender lo que Dios creó, lo que Dios puso en cada cosa creada, si no tienes acceso al planeta X24, que está a no sé cuántos millones de años luz? No sé. ¿No sabes? No. Si todo se destruyera, nunca tendrías la posibilidad de disfrutar ni de conocer aquello. Pero ya viviendo la divina voluntad, sí. Viviendo en la divina voluntad, sí, el Señor la me lo divina quiere voluntad, mostrar. sí, pero después, una vez ya en el cielo, una vez ya muerta, ¿Sí? tendrás la posibilidad de trasladarte y de estar viviendo todas esas realidades, conociendo esas realidades que son parte
exclusiva de Dios, parte total de Dios. Así que ese es el cielo, ¿de acuerdo? Ahí nos vamos a quedar, doctor, porque hay muchas cosas que tenemos que platicar, por ejemplo, la muerte, que sucede, el purgatorio, el infierno, desde luego, ¿no? Y todo este desenlace, que es un magnífico y extraordinario desenlace. Bueno, los santos incluso. Sí, pero nada más nos alargamos un minuto. Sí. O sea, entender que este cielo que estamos viviendo, tú dijiste hace rato que conocemos la divina voluntad, por ejemplo, el día de hoy, pero traemos una vida atrás, vida humana, azarosa y todo. Aquí necesitaríamos hablar de esta resurrección de Jesús y esta resurrección nuestra, porque existen dos resurrecciones. Y Apocalipsis habla de dos resurrecciones, de una Por primera y eso, una segunda. San Juan habla de dos resurrecciones. Sí. ¿Y qué dice de la primera? Que bienaventurados aquellos que alcancen la primera resurrección, porque no volverán a morir. Interesante. ¿Sí? Interesante. ¿Qué es la muerte? La muerte es la ausencia de Dios. Simplemente vamos también hay una primera muerte y una segunda muerte. En el Apocalipsis Sí. habla de esas dos. Por eso la primera muerte es la física y la segunda muerte es la espiritual. En el infierno. O al revés, la primera muerte es la espiritual y la segunda la física, como quieras. Sí. Pero la primera resurrección es este renacer, este volver a estar en Dios. Y eso hay dos formas de lograrlo. La primera es, bueno, tan sencillo como la conversión, el acercarte a Dios por medio de los sacramentos, de las virtudes, en la medida que alcancemos, no importa que seamos santos o no, santos de altar. Sí, que la gente nos conozca, porque Sí, hay más no, santos no conocidos así que es. conocidos. Entonces, eso es una cosa, y después tendrás que ir al purgatorio a purificar, no es a pagar. El purgatorio no es un lugar de castigo. No, es de purificación, Es de por eso se llama purificación, purgatorio. es de purificación, a llenarte de amor todos esos huecos de amor que faltaron? hiciste aquí, ¿sí? Para estar en concordancia con la esencia de Dios. Dios es amor, nosotros debemos ser puro amor. La segunda forma de vivir ese cielo es renaciendo aquí en vida, no en muerte, no después de muerto, sino aquí. ¿Cómo? Con la divina voluntad en ti. En ese momento, cuando realmente la vida divina penetre en ti y se vuelva vida tuya, en ese momento todo lo anterior lo toma Jesús, que ya lo tomó en él, para llevarlo a donde debe estar, que es en la cruz y en el sepulcro. Y la vida divina se extenderá hacia atrás en toda tu vida para que seas una realidad de vida divina. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos porque sigue en el siguiente capítulo. Bueno. Bueno, explicarles a todas las personas que nos ven y nos escuchan que nos pueden dejar preguntas, ¿verdad? Y que estamos desarrollando una aplicación para que el doctor les conteste personalmente, para que sepan a todos los que nos ven, si quieren ponerle la pregunta al doctor, se lo pueden poner y él les va a contestar. No le vamos a contestar nosotros como Mundo Católico, sino el doctor Tomasini de manera personal. Muchas gracias, doctor, por estar A ti, Ceci. con nosotros. Estuvo increíble el programa. Hasta la próxima. Hasta luego.